todos, todas, todes. Vamos a ir arrancando con nuestra actividad. Muchas gracias por venir. Les voy a ir... Sí. Bueno, nuestra vicedecana nos va a dedicar unas palabras de lo que significa esta actividad en el marco de la facultad. Sí, brevemente, buenas tardes. Mi nombre es María Gutiérrez, yo soy la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, brevemente, digamos, queríamos contarles que para nosotros es una gran satisfacción poder estar presentando hoy este libro, ¿sí?, que se llama Memoria, Verdad y Justicia, herramientas para comunicar desde los derechos humanos. ¿Sí? Bueno, este libro es un proyecto, ¿sí?, que surge con el objetivo de contribuir y favorecer la comunicación acerca del proceso de la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina con una perspectiva de derechos humanos. ¿Sí? Esta publicación que colabora, digamos, es una publicación que colabora en la comprensión de este proceso, ¿sí?, teniendo en cuenta las voces de comunicadores, de los querellantes y de los distintos actores sociales que están involucrados con esta temática, ¿sí?, orientado especialmente para aquellos que realizan coberturas periodísticas sobre juicios de lesa humanidad. El libro fue compilado por Guillermo Torremare, quien se desempeña como secretario de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. ¿Sí? Nos acompaña Norma Ríos, que está al llegar. Nos va a acompañar Norma Ríos, que está al llegar, que es integrante de la mesa directiva y del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Mariana Catanzaro, María Rosa Gómez y Leandro Lora, que colaboran con la publicación del libro a través de distintas experiencias en coberturas de juicios de lesa humanidad, y también Carmelo Vinci, integrante de la Comisión por la Memoria Local. Bueno, esta presentación se hace en el marco del permanente apoyo, ¿sí?, a las políticas de memoria, verdad y justicia que la Facultad de Ciencias Sociales viene desarrollando desde hace muchos años ya. ¿Sí? En 2014 nuestra facultad es sede, ¿sí?, del juicio por la causa Montepeloni, que se desarrolló entre septiembre y diciembre de ese año. Y desde 2017, ¿sí?, la facultad realiza la cobertura, ¿sí?, a través de sus medios, ¿sí?, Radio Universidad FM 90.1, ¿sí?, y Agencia Comunica, de la segunda parte del juicio por la causa Montepeloni, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Digamos, claramente creemos que este libro es un gran aporte para las distintas carreras y los distintos grupos de investigación que se dedican a este tema, digamos, especialmente para la carrera de periodismo y comunicación social, y claramente va a ser un libro de consulta e insumo permanente para nosotros. Así que con mucha satisfacción le damos la bienvenida y agradecemos por que estén hoy acá, hayan aceptado esta invitación. Gracias. Bueno, la actividad de hoy tiene varias aristas que todas van a sintetizarse en el libro. ¿Quiénes somos los que estamos acá? En principio somos todas personas interesados en que los juicios se hagan, en que los juicios se difundan, en que a los juicios vaya gente, vaya la sociedad, y que los juicios tengan un resultado donde se consiga memoria, verdad y justicia, y se condenen a los genocidas. Entonces, ¿qué es? Esta mesa sintetiza algunas dificultades que nos encontramos cuando en este objetivo de difundir, de promover, de que se conozcan los juicios, se da la situación
de que la segunda instancia de Monte Peloni se realiza a centenares de kilómetros de donde ocurrieron los hechos, lo cual implica todo un gran esfuerzo para testigos, para familiares, para abogados querellantes, para los periodistas y concretamente la sociedad del lugar o la barría, sus zonas aledañas, no tienen la posibilidad que sí tuvieron en el Monte Peloni 1 cuando se hizo acá, en nuestra facultad, y fueron nuestros estudiantes los que registraron cada audiencia. Es el registro que se utiliza hoy mismo en el tribunal para aquellos testigos que no pueden estar presentes. Nuestros estudiantes hicieron la cobertura, yo luego les voy a mostrar algunas producciones en tal sentido, pero digo, esta segunda parte no se hizo acá, eso en realidad nos mortifica bastante y ha sido también un gran esfuerzo para todos los que semana a semana tuvieron que ir a sostener y a litigar y a dar testimonio en el juicio en Mar del Plata. Entonces, en tal sentido, quería pasarle la palabra a Carmelo. El micrófono. Le paso el micrófono, la palabra es de él. La palabra es de Carmelo. ¿Hará falta el micrófono? Bueno, para mí es un placer estar acompañados con estas personas con las que últimamente hemos tenido contacto con algunos casi diario, con otros semanal, ¿no? El caso de Leo, de Mariana, de Guillermo y de María Rosa, digamos, conocida militante de los derechos humanos. Bueno, como me presentaron, participo de la Comisión por la Memoria y nosotros hemos venido trabajando los juicios, y los juicios los venimos trabajando desde hace bastante tiempo, digamos. María Rosa decía que se pudo hacer el juicio Monte Peloni 1 en la sede de esta facultad, y eso fue una gran victoria que tuvimos, que nos costó bastante, pero que fue parte también de un contexto político, porque la justicia lamentablemente también depende de los contextos políticos. Y en este país hubo una etapa donde los derechos humanos era un tema de Estado que estaba latente en la sociedad, que se lo impulsaba. Recordemos que las madres de Plaza de Mayo recién entraron a la Casa de Gobierno allá después del 2003, no habían entrado nunca a la Casa de Gobierno, y eso era una cuestión simbólica, si se quiere, pero el apoyo que desde los gobiernos se le da o se le quita, ¿sí?, a la instancia del juicio, hace de que esos juicios tengan determinada intensidad, digamos. Quiero decir que para llegar a la instancia de que el juicio se hiciera en Olavarría, tuvimos que trabajar bastante desde la Comisión por la Memoria y desde los organismos de derechos humanos de la región centro. Tuvimos que ir a Comodoro Pi a pedir que no se realizaran en Buenos Aires. Era Rafecas el juez, digamos, que tenía a cargo todos los juicios del Cuerpo 1. Y a nosotros nos correspondía ir a hacer el juicio a Buenos Aires. Con el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, allá por el año 2005, logramos persuadir de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a los jueces para que desglosaran la causa y la mandaran para acá, para la zona centro. Así que logramos que la instrucción se hiciera en azul. El juez comparato para esto que era el que tenía que hacer la instrucción, ¿sí? La instrucción para aquellos, bueno, yo tampoco sé mucho de leyes, ellos son los que saben de leyes y me han enseñado alguna cosa. La instrucción es toda, cuando se juntan las pruebas, digamos, toda la recolección de pruebas, testimonios, se hace en la instrucción. Y la instrucción se hace, en este caso,
En esta zona se hace en azul, digamos. Y los juicios orales se realizan en Mar del Plata. Bueno, logramos que se hiciera en azul la instrucción. Después tuvimos que, en una nueva etapa, pelear para que se hiciera en Olavarría y no en Mar del Plata, que también lo logramos. Debo decir que el tribunal que vino a Olavarría en el 2014 a realizar la primera etapa del juicio fue un tribunal que no necesitó de burocracia para hacerlo. ¿Sí? Nosotros pedimos una audiencia como querellantes, no como víctimas, hablo como querellante. Pedimos una audiencia, nos atendieron sin ningún problema y nos pusimos de acuerdo rápidamente para hacer el juicio en Olavarría. Solo quedaba algo que resolver y era el lugar donde hacerlo. Estaba entre lugares proporcionados por el municipio y por sus dimensiones y la facultad. La universidad del centro tenía algún problema edilicio que con mucha diligencia lo resolvió poniendo determinadas aberturas para que hubiera entradas independientes y se pudo hacer en esta universidad. Hecho que nosotros todavía seguimos valorando como muy positivo y eso no solo nos dimos cuenta en ese momento porque vimos la calidad humana que se puso en juego por parte de la universidad, vimos la cuestión técnica necesaria para hacer ese juicio y la comunidad olavarriense pudo de alguna manera enterarse de una parte de la historia de la dictadura en Olavarría. Hubo algunos compañeros que criticaron aquella decisión. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la etapa 1 del juicio de Monte Peloni, solamente era con 5 imputados, cuando en general todo lo que se refería a Monte Peloni, que no solo incluía lo sucedido en el centro clandestino, o en el lugar de la cárcel clandestina, sino también en las comisarías, las fábricas, digamos, que por supuesto debemos decir que en esta segunda parte, digamos, del juicio, esto lo hace como una especie de, yo no sé si decir mega causa, pero si intervienen, digamos, fábricas, como fue el caso Fabi, que si bien no se logró llevar al banquillo a los civiles, ¿sí? Fueron a las fuerzas que intervinieron en las detenciones. Bueno, fue el caso Fabi y el caso Loza. Por lo tanto, lo hacía una mega causa. Hubiese sido muy importante que todo eso se pudiera haber tratado todo en un juicio, pero lamentablemente a veces hay que tomar decisiones y la decisión que se tomó en el año 2013 fue la de realizar el juicio con la cantidad de imputados que hubiese, que no eran muchos, eran 5. Y creo que la decisión no estuvo desacertada en función de lo que se logró en aquella etapa, en aquella época acá en Olavarría. Algunos de ustedes seguramente vinieron y habrán visto lo que fue la jornada de lectura de sentencia. Yo creo que eso se debe haber visto en pocos lugares. No conozco mucho, capaz que por ahí María Rosa sí, pero ustedes recordarán que en este predio, ¿sí?, se hizo una campaña de juntar 30.000 flores por cada uno de los desaparecidos. Y quieren que les diga una cosa, juntamos más de 30.000. Pero no lo podíamos decir porque era como burlarse de la pobre gente o de la valiosa gente que mandaba sus flores aún pasando los 30.000. Todo eso se colocó en este lugar. Y además otra serie de intervenciones. Más la cantidad de público, el trabajo que se hizo con las escuelas. Podíamos ver, que espero no lo hayan visto los jueces, cuando los chicos espiaban por la ventana porque no había lugar dentro de la sala. En esta segunda etapa estamos yendo a Mar del Plata y en la sala habemos 4, 3 y algún acompañamiento
de organismos de derechos humanos de allí, de Mar del Plata. Así que, bueno, fue una ardua tarea el hecho de que se hiciera el juicio en Olavarría en aquella etapa. Segunda etapa, juicio Montepeloni II, con todos los imputados. Algunos después se fueron descartando o fueron quedando fuera del juicio por enfermedad o por enfermedad sobreviniente, se dice, ¿no? Algo así. Incapacidad sobreviniente. Y algunos que se las creaban, aunque algunos los pudimos enganchar y tuvieron que volver al juicio, como el caso de Rinaldi, en otro contexto político donde no fue explícito el abandono del apoyo a los juicios. No fue explícito, pero realmente uno lo siente cuando, primero que la burocracia que empezó a utilizar la justicia. Ya cuando quisimos ir a hablar con los jueces de Mar del Plata, que ya no era el otro tribunal, primero había que hacer una presentación por el lado de la querella. Recuerdo que en aquel entonces nuestra querella es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, porque la comisión no tenía, los... ¿cómo es que? Personería. Gracias. No tenía la personería, entonces la Asamblea Permanente nos hizo, presentó la querella. Tuvimos un problema con los compañeros de la Asamblea de Azul porque se había muerto el presidente, el secretario y no quedaban. Así que no podíamos hacer la presentación para pedir que el juicio se hiciera acá. Por otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos de provincia, que es el otro querellante, no le estaba pagando a su abogado para que es el que ahora nos está representando. Por lo tanto, no podíamos presentar la querella. No podíamos presentar desde la querella la solicitud de que el juicio se realizara aquí en Olavarría. Así que bueno, la burocracia en principio hizo de que la presentación no pudiera ser al principio. Después, cuando pudimos hacer la presentación, el tribunal dijo que no había motivos para sacar el juicio de la sala de audiencia de Mar del Plata. Así que bueno, lamentablemente tuvimos que comenzar a viajar con todo lo que eso conlleva, digamos, los testigos, ¿sí? Todos saben que el testigo, el Estado le tiene que facilitar la llegada a la sala de audiencia. A veces, cuando el testigo no tiene recursos, le tiene que pagar. Hay algunos testigos que declararon hace 1 año y medio. Todavía no le llegó el vale de nafta de los que fueron en el auto para resarcir ese gasto. Nosotros con Carlos Henson, con Cacho Fernández, con otro ex preso político, también hemos declarado en otros juicios. Y acá es donde juega, por ejemplo, el tema de los apoyos y el tema de cuando el derecho humano es una política de Estado o cuando deja de serlo. Nosotros fuimos a declarar en el local de la AMIA en La Plata, en el juicio por la unidad 9. Recuerdo que el Estado nos garantizaba los gastos que nosotros teníamos para llegar. Esa era algo que era, para algunos quizás no es significativo, pero para todo aquel, gracias, para todo aquel que tiene que presentarse a hacer eso, digamos, y que tiene que perder el día de laburo, sí es un gasto representativo. Y es aquí donde se nota, en principio, el rol del Estado en el apoyo a los juicios. Así que comenzamos a ir a Mar del Plata. Lamentablemente no somos muchos los que podemos viajar. Para colmo la inflación nos carcome y día a día el tanque hay que llenarlo siempre, y gracias a algunas colaboraciones de algún gremio que por ahí nos ayuda, si no, y lo otro es todo personal, porque no hay apoyo y entendible, porque la situación no está muy buena como para andar colaborando con los que quieren meter en cana a los milicos, ¿no es cierto? Así que, bueno, a mí me parece que entre todas las cosas que habría que decir, lo más importante es que la relevancia que tiene realizar
un juicio en el lugar donde sucedieron los hechos es no solo para la comunidad, para que la comunidad, sino, a ver, yo quiero poner un párrafo también a lo que significa la distancia. En Olavarría, cuando se hizo en esta sede, todos los medios de difusión tenían sus representantes escribiendo todos los días. En este juicio, y acá hay que agradecerle, y ahí es donde digo que tan acertada que fue esa decisión, ¿sí?, por el compromiso que después ha mostrado la universidad, porque la universidad ha bancado siempre a alguien para que hiciera la crónica desde allí. Y Leo es la persona que no solo, y esto lo digo en serio, no. Te creo. A ver, hay una anécdota que aunque me pase del minuto, hay una anécdota. Al principio no se podía filmar, no se podía grabar. Ahora las últimas audiencias ustedes lo podían mirar por Facebook, pero las primeras audiencias no se podía grabar. Y había un abogado defensor muy conocido, que no lo voy a nombrar, que en determinado momento le pidió al juez que le sacara el celular a Leo, porque dice que él grababa y después transcribía lo que grababa. Y Leo no grababa, lo que pasa que el tipo creía que todos tenían la misma capacidad que tenía él y desconocía la que podían tener otras personas. Así que, bueno, agradecerle a la universidad por jugarse con esto. Sé que fue un esfuerzo, y si no hubiese sido por la universidad, este juicio hubiese pasado desapercibido. Muchas gracias. El tema de qué cosas se permiten y qué cosas no se permiten en las audiencias llevó a que hace unos años, desde las universidades y desde la agrupación Hijos, como no se permitía tomar fotos ni se permitía grabar en determinados juicios, la agrupación Hijos convocó, no se puede fotografiar, no se puede filmar, Hijos convocó, venía a dibujar los juicios. Convocó a todos los estudiantes y a todo el que quisiera participar de las audiencias a que fuera con un bloc y un lápiz. Y con una obra conjunta de las distintas facultades de la UBA se plasmó este libro. Ahí otros profesores convocamos a los estudiantes a que escriban crónicas de las audiencias, lo cual va a dar luego ideas para otras producciones que luego les voy a ir mostrando. Pero bueno, justamente lo que mencionaba Carmelo, de que no se puede grabar, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, la creatividad es venir a dibujar a los juicios. La otra creatividad es que las facultades donde se dicta periodismo y comunicación habilitaron agencias universitarias como la Agencia Comunica, y nuestros periodistas son los que garantizan las coberturas de juicio como Monte Peloni 2, así que de eso nos va a hablar Leandro, de quien nos estamos muy orgullosos. Perdón, María Rosa, ¿tiene un problema? Cambiamos el orden, le pedimos que hable ella. Disculpanos. Bueno, sí. ¿Sí? No. Bueno, déjame presentarte entonces. Porque este es grave. Bueno, Leandro queda con todas las... Con toda la presentación. Con toda la presentación, Leandro queda stand-by. Mariana y Guillermo son los abogados querellantes que en nombre de la APDH han representado a todo a un grupo de víctimas de Monte Peloni 2 y son quienes también han dado hace muy pocos días sus alegatos.
Entonces, bueno, ahora sí, le damos el micrófono, la palabra es de ella, a Mariana, para que nos cuente los avatares de ese juicio. Bueno, además de adherir a todo lo que contaba Carmelo, contar que de la misma manera que el esfuerzo también lo hacía la Asamblea Permanente, porque en alguna otra oportunidad, en algunas otras épocas tenía otros recursos que ahora nos contábamos. De todos modos, desde la perspectiva profesional les tengo que decir que es una de las cosas más maravillosas que he vivido. Así que creo que cada uno puede elegir algunas cosas que efectivamente tenemos que hacer como abogados o como profesionales de la rama del conocimiento que tengamos, que nos va a dar de comer, que nos da el sustento, pero hay otras cosas que llenan el espíritu y esas no tienen nombre, esas que nos hacen felices y nos realizan y en todo caso nos dicen si estamos del lado correcto. Me parece que eso es importante y los quiero contagiar, digamos, a los más jóvenes para que traten de darle la vuelta a la profesión que tengan. Digo, de la misma manera que Leo hizo su laburo, un abogado también puede hacer su trabajo. Y les digo, en líneas generales, aquellos, esto lo digo porque a veces uno cree que tiene que militar, y somos todos militantes de derechos humanos. Si hay alguno de ustedes que ve cómo un policía ejerce su función de manera abusiva con alguien y reacciona, es un militante de derechos humanos. Yo no sé en qué organización está o si pertenece a alguna, pero que es militante de derechos humanos no me cabe duda. Y si ve gente que le está pasando mal, gente que pierde el laburo y siente preocupación por eso, porque entiende que ese es su prójimo o que la patria es el otro, entonces es también un militante de derechos humanos, aunque no se identifique como tal. Entonces, más allá de los espacios que cada uno identifique, me parece que es importante rescatar eso. Así que si bien fue un gasto, era un día que uno se ausenta de su casa, que descuida otro trabajo, bueno, la verdad que completa desde la perspectiva humana, eso por ahí marcarlo. Y un honor también porque estos son juicios que son conocidos en el mundo entero, así que participar fue fundamental y una experiencia única. Lo que pasa es que emociona mucho saber que fue de su ciudad y ver que hay muchísima gente que uno conoce que sigue manteniéndose en el marco de la ignorancia sin saber o sin tener mayor detalle. La verdad que hiere y molesta mucho, porque de la misma manera que hay medios que se encargan de informar, sabemos perfectamente que hay un montón que desinforman, ¿no? O que tiran versiones equivocadas y sobre eso, para eso son los juicios, para revelar la verdad. Y por eso es tan importante que se revele la verdad en los lugares donde ocurrieron esos hechos. Cuando la justicia dice, para esto no hay recursos, porque para que se traslade el tribunal para acá no hay plata, lo que me está diciendo es que está ponderando lo económico por sobre qué cosa, por sobre el derecho que tenemos todos nosotros de saber la verdad, de tener conexión inmediata con los hechos, poder directamente escuchar los testigos. Entonces no es que cuidan el bolsillo del Estado, lo cuidan en detrimento de otro derecho que es el nuestro, es el tener acceso a la verdad que se publica en cada uno de los juicios. Así que bueno, creo que esto es una política específica para aumentar el desconocimiento o que estemos bajo un velo de ignorancia en nuestra ciudad. Así que yo reivindico la actividad de la Comisión por la Memoria porque en todo caso quieren mostrar cuál fue la realidad de militantes que de distintos partidos políticos, de distintas agrupaciones sindicales o político-partidarias, tenían una cosa en común. Todas tenían una cosa en común, que era que se oponían al proceso de reorganización nacional. ¿Estamos? Desde distintas perspectivas, cada uno con su ideología, pero esa era la característica común, ¿sí? Y en todo caso, de una u otra manera, lo que caracterizaba a todas esas personas que fueron detenidas por la dictadura cívico-militar y eclesiástica,
la característica común que tenían era que defendían en todo caso a la Constitución y a las autoridades creadas por la Constitución. Algo que está previsto en la misma Constitución, que la misma Constitución tiene esto, una autorreferencia normativa que dice: la norma va a mantener, esta Constitución va a mantener su imperio y además todos nosotros podemos salir a defenderla. Así que en última instancia, el único error, entre comillas, que habían cometido estos compañeros era haber salido a defender la Constitución y las autoridades que la Constitución crea. Lo que era para reivindicar lo terminaron castigando. Bueno, no era por ahí lo que íbamos a decir. Yo quiero contarles lo que se cortó en la transmisión. Esa es la mejor idea. Lo que se cortó en la transmisión, y lo quiero compartir con ustedes, es que nosotros pedimos prisión efectiva, nada simbólico. ¿Está bien? La prisión domiciliaria es un beneficio. Y la norma dice que el juez podrá darla, no que debe darla. ¿Estamos? Y el verbo podrá, o sea, la conjugación del verbo poder y podrá, efectivamente no lo pone al juez en la obligación de hacerlo. Lo puede hacer. ¿Y lo puede hacer porque le cae bien el imputado o no? Lo tiene que hacer y tiene que fundar esa decisión. No vale decir: che, me copa la cara de este pobre viejito. No. Momentito, tiene que hacerlo por razones determinadas. ¿Cuál podría ser alguna de las razones? Bueno, que haya aportado algún dato específico para saber el paradero de los detenidos. ¿Esto ocurrió o no? No, muchachos, más de 40 años esperando que nos tiren algún dato y jamás lo hicieron. Que colaboren con la justicia, que se presenten a declarar. No, estos muchachos tampoco ocurrió, porque evaden la justicia, son unos caraduras que sacan su carnet de conducir, que andan comiendo, cenando en cualquier lado, que nos lo cruzamos en el parque paseando al perro, y en el tribunal han presentado su certificado de discapacidad o problema de salud. Sabemos que es mentira. Entonces, no hay ninguna razón, no hay ninguna razón por la cual este beneficio le tenga que corresponder a estos imputados. Esto es lo que por lo menos con la PDH quisimos marcar. También pedimos que la sentencia sea en Olavarría. Lo hicimos por las razones que mencionaba anteriormente, y como en algún momento se nos acusa de ser extremistas, de ser revanchistas en esto de que queremos que vayan presos, hay que aclarar lo siguiente: no nos oponemos a que tengan acceso a la salud, ¿está bien? Los tratados de derechos humanos, tratados internacionales de derechos humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dicen que tienen derecho a la salud. Y nosotros queremos que tengan acceso a la salud, así pueden estar más tiempo presos, ¿no? O sea, que puedan cumplir su condena en la cárcel y con toda la salud que les corresponda, ¿está bien? En todo caso, el servicio penitenciario, ¿qué tendrá que garantizar? La justicia y el servicio penitenciario, ¿qué tendrá que garantizar? Que cuando haya que salir volando para el hospital tengan una ambulancia, ¿está bien? Eso no es impedimento de que vayan a una cárcel efectiva. En todo caso, cualquiera podría en alguna oportunidad organizar algún recorrido por alguna de las unidades penitenciarias, y ahí van a ver gente con todo tipo de patologías, con todo tipo de padecimientos médicos y que tiene tratamiento médico en cárcel. Entonces, no sería nada extraño que alguien con algún padecimiento esté en cárcel. No es contradictorio. Y bueno, por último, había que pulir un montón para la lectura de la sentencia. Yo en broma decía que fui censurada por mi compañero, pero... Es verdad. Pero ¿saben qué? Cuando no se sabe la verdad, ocurren barbaridades como la que le ocurrió a Carmelo, pero le pudo haber ocurrido a cualquiera, digo, ¿no? Él en el documento tiene un cambio de domicilio. En el año 2005 resulta que tiene que renovar su carnet de conducir y estaba Ferreira en las oficinas de la Dirección de Tránsito. Y entonces se muda a Tapalqué para no toparse con un represor.
En un Estado de derecho democrático, los culpables de estos delitos, que son los peores, ¿vieron? Hay cosas que la justicia y el derecho se reservan las peores condenas, condenas proporcionales con los peores hechos, con las peores conductas. Entonces, bueno, toparse con un represor en una oficina pública y no poder renovar el carnet de conducir en tu ciudad, es que el Estado te vuelva a violar los derechos en tu cara. Que se violen los derechos de tus derechos humanos. En una dictadura, bueno, las dictaduras están con ese propósito, de recortar derechos, de restringir derechos, de reprimir, pero que lo haga el Estado de Derecho, que se dice ser democrático, es una aberración. Entonces, haberlo llevado el Pájaro Ferreira a juicio fue una victoria, y también será que estos estén presos, y saber la verdad sirve para que en última instancia las injusticias que vemos en un Estado de Derecho democrático también se conozcan y se castiguen. Y por último, no sé cómo estoy con el tiempo. Nada. ¿No me queda nada? No vi el cartelito, perdón. Por último, que no lo mencionamos, que la sentencia sea proporcional con la gravedad de los hechos que se cometieron. ¿Saben para qué sirve? Entre tantas otras cosas, para que la gente que mató a Rúa, para que la gente que mató a Rafael Nahuel, que desapareció a López, sepa que la justicia tarda, pero llega. Tarda, pero llega. Y eso es fundamental. Que sepan que donde vayan, los vamos a ir a buscar. Nada más. Muchas gracias. Les va a pasar. Bueno, ahora sí vamos a darle la palabra y el micrófono a nuestro periodista Estrella. Estrella, y como es, asistencia perfecta a las audiencias, que elaboró importantes despachos que algunos medios muy poco éticos robaron sin reproducir la fuente, ¿sí? Es muy fácil no ir a cubrir un juicio y después robar los despachos que realiza otro periodista con el esfuerzo de una institución como es la universidad pública. Entonces, Leandro, contanos cómo fue tu experiencia, cómo sigue siendo en realidad. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Lo primero que quiero decir es agradecer, me parece que es lo que corresponde en esta tarea, sobre todo porque es lo más honesto, y me parece que además el trabajo que se está realizando desde la radio, desde la agencia, y el recorrido personal también que estoy teniendo en la cobertura periodística de este juicio tiene un valor fundamental, que es el aporte y el acompañamiento de nuestra facultad. Esto es así y esto es real, digamos, que seamos el único medio en todo el país que está cubriendo el juicio Monte Peloni 2, tiene un responsable principal, que es que nuestra facultad tomó la decisión política de acompañar la cobertura de este juicio. Esto sale muy caro en términos económicos, esto es real. Por eso también uno entiende que en los medios locales es difícil poder hacer la cobertura de un juicio que cada 15 días tiene una audiencia a casi 350 kilómetros de distancia, que muchas veces las audiencias son no una, sino 2 días seguidos, y eso implica que la persona que va a hacer la cobertura de ese juicio se tiene que quedar en la ciudad. Eso para un medio entiendo que es complejo, es difícil, porque no solo es tener que invertir en que ese periodista, esa periodista se quede en la ciudad, sino que además queda abocado solamente a la exclusividad de lo que ocurre en ese lugar. Digo que todo eso hace a la centralidad de por qué esto ocurre hoy, y ocurre porque, bueno, la facultad, con las dificultades que existen en términos presupuestarios para nuestra facultad, para nuestra universidad, para el sistema universitario argentino en general, financiar plata económicamente a una persona para que pueda hacer esto cada 15 días es un montón, es inmenso, y en definitiva es el motor principal que permite, por lo menos en términos de herramientas, sostener esta tarea.
Así que eso como primer lugar, pero me parece que amerita una reflexión también porque el sostenimiento de la práctica periodística pasa por lo económico y esto es innegable. Uno puede tener toda la vocación y el deseo de poder querer hacerlo, pero es muy complejo, como todo, cuando está mediado por la necesidad indefectible de tener y contar con recursos económicos. Así que esto es un gran acierto para nuestra facultad. Yo creo que está invirtiendo en historia, si se quiere, al margen de lo que haga cada uno, que es al menos el único canal que tenemos para darle difusión a lo que está ocurriendo en Mar del Plata, que uno no se cansa de decirlo y cada vez que lo escribo lo manifiesto como es un acontecimiento histórico, y realmente que es un acontecimiento histórico de gran escala. Estamos ante un juicio que probablemente, si no lo cumple, llega a las puertas de tener 2 años de proceso judicial, 2 años de testimonios, de exposición, de relevamiento de documentación, de reglamentos militares, de reglamentos de inteligencia, de testimonios incluso de la defensa, de estrategias judiciales y jurídicas, que la verdad que es inmensa la cantidad de historia que hay ahí puesta. Y sobre todo, lo charlábamos en estos últimos días, en estas últimas audiencias, es un juicio que además por su extensión, pero además por la densidad de información que hay, permite comprender lo que sucedió durante la última dictadura militar en Olavarría casi en su total dimensión. Porque no fueron solamente lo que ocurrió en Monte Peloni, sino lo que ocurrió en Monte Peloni, lo que ocurrió en Favi, lo que ocurrió en Loza. Poder observar que estamos hablando de fábricas que ustedes conocen. Estamos hablando de Favi, la fábrica de bolsas de hinojo, y de Loza, la fábrica que está al ingresar a Olavarría. Bueno, la dictadura avanzó sobre eso, sobre los trabajadores, y con el objetivo de evitar la organización sindical de los trabajadores, para evidenciar muy claro cuáles fueron los puntos hacia donde se abocó la dictadura, y que Olavarría, como ciudad, como localidad industrial, productiva, con una fuerte impronta trabajadora, era un perfil casi ejemplar para poder observar cómo era la tarea que llevaba adelante el terrorismo de Estado durante la época de la dictadura. Ahora, yo no les puedo mentir, al margen de esto, pero yo soy estudiante de antropología social. Esta es una realidad también. La única verdad es la realidad, y es que soy estudiante de antropología social. Pero tengo una particularidad, que estoy próximo a recibirme, y que mi tesis de licenciatura, esto es algo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Hay registro. Pero lo cierto es que mi tesis de licenciatura tiene que ver con el juicio Monte Peloni 1. Y mi trayectoria estudiantil en la Facultad de Ciencias Sociales, en la universidad, y por la razón también que decidí adoptar ese tema como tema de investigación, es la militancia, es la práctica política cotidiana, que he tenido oportunidad de ejercerla desde lo estudiantil y desde la vida ciudadana, y que me ha llevado a encontrarme con este tema como un tema central en mi formación política, si se quiere. Y yo creo que eso también es lo que, bueno, se advirtió desde la facultad, para decir, bueno, que sea Leo el que pueda llevar adelante esto, que conoce a la gente que está trabajando en este tema, que tiene un recorrido hecho y que tiene incluso una experiencia periodística, porque trabaja en la radio, porque tuvo una primera experiencia voluntaria en la radio, y desde allí que nos parece tal vez que sea un perfil óptimo para hacer esta cobertura. Y en ese sentido siempre yo me he encontrado un poco conflictuado con el periodismo y mi ser de estudiante de otra carrera, que es la antropología. Pero bueno, siempre lo recuerdo al Meche, que me decía: vos tranquilo, el periodismo es una práctica profesional. Y siempre lo cito y siempre le recuerdo esto de la práctica profesional, y yo lo quiero mencionar porque seguramente acá hay muchos estudiantes de periodismo y estudiantes de comunicación, y quien está sentado acá es un estudiante de antropología que viene a contar cuál es su experiencia, no solo contando a través de la radio, sino escribiendo las crónicas cada 15 días. La verdad que me he encontrado con el periodismo de una manera tal vez que yo no me esperaba,
Y efectivamente es una práctica profesional. Yo estoy aprendiendo de periodismo todos los días y cada vez que me siento a escribir, al margen de que trabajo en Radio Universidad y que cada vez que tengo que entrevistar, preguntar, uno va conociendo cuál es el paño de esa profesión todo el tiempo. Y nada más ni nada menos que hacerlo en un contexto como es un juicio por delitos de lesa humanidad que lleva casi 2 años. La cantidad de cosas que uno va aprendiendo desde cómo funciona un juicio en sí, que es algo que yo no le presté demasiada atención cuando fue la primera parte y que hoy sí. Básicamente porque uno está ahí y observa desde otro lugar, porque tiene la obligación y la responsabilidad de dar a conocer lo que ahí está pasando, conocer el lenguaje que se utiliza, conocer cuáles son las instancias que van ocurriendo en un juicio de 2 años, conocer las historias de las personas que van a contar cosas muy íntimas y muy dolorosas, conocer las estrategias jurídicas que también se emplean a la hora de querer acusar o defender a los acusados, las estrategias que lleva adelante el propio tribunal a la hora de aceptar o no determinadas decisiones. Todo eso uno lo va descubriendo con la práctica profesional que es el periodismo en este caso, y que la verdad que me parece que tal vez eso sería lo más importante que yo podría comunicar en este sentido, que es que ante un acontecimiento, el hecho de cubrirlo, el hecho de ir a observar cómo contar y después sentarse uno a reflexionar sobre cómo va a contar eso que acaba de ver, es la mayor experiencia que puede existir, me parece, a la hora de darle cobertura y a la hora de ejercitar la práctica periodística. Yo llego a escribir las crónicas también porque al principio no era así. Yo al principio simplemente hacía la cobertura radial y pasaba por un mensaje de WhatsApp más o menos cómo había avanzado la audiencia del día, y la escribían mis compañeros y compañeras de la agencia Comunica en la facultad. Y en un momento yo digo, acá hay una oportunidad de contar otras cosas que son las que estoy viendo y que no las puedo transmitir a través de un mensaje de WhatsApp. Yo estoy contando otras cosas que son estos detalles que se advierten, que necesito mucho más párrafos para poder contarlo, para poder transmitirlo, que necesito que lo comprendan con la sensibilidad, y esto no es por cuestión emotiva en sí, lo digo en la sensibilidad de quien está presente en lo que se está viendo ahí. Sobre todo porque al principio eran los requerimientos de elevación a juicio, que era la lectura de la acusación concreta. Pero cuando empezaron a existir los testimonios, ya había mucho más para contar, había otra sensibilidad justamente que atravesaba a quien tenía que contar eso, y me parecía que era oportuno poder contarlo yo que estaba asistiendo a las audiencias. Y así es que llego a poder hacerlo, y que no solo es lo que uno observa ahí, sino el trayecto, ¿no? El hecho de viajar cada 15 días, de viajar con abogados, de conocer, de entender que muchas veces la información uno la tiene que conseguir medio por izquierda, o sea que no consigue uno la información, no le dan la información, bueno, tomá vos que sos periodista, entonces te corresponde esto. No, tal vez tenés que ir, acercarte, hablar con uno y decir, che, esto, ¿cómo, por dónde viene la mano? ¿Me podrás pasar tal dato para ver qué tengo que decir? Y la verdad es que, siendo pocos, esto es una realidad porque queda lejos y es difícil, así como es difícil para ir para el periodismo, es difícil para ir para las víctimas, es difícil para ir para los testigos, es difícil para ir para los expresos, para los familiares, para la prensa. Ya te empiezan a conocer, así llego yo y ya me dicen, ya está Leandro, ya pasá directamente, ya los policías no me controlan, porque ya esa confianza que se va generando es también parte de lo que uno va aprendiendo con el ejercicio mismo de la práctica profesional. Así que me parece que en ese sentido es una experiencia inmensa. Me parece que esto del periodismo como práctica profesional es lo interesante que me parecía que les podía contar a quienes efectivamente están estudiando periodismo, a quienes están en comunicación, y con muchos de ustedes que me cruzo en la radio charlando y que por ahí intercambiamos como los chicos de Momento Pivot, que les digo, che, por ahí digan a qué deporte se refieren antes, cosas que uno va viendo porque las va aprendiendo justamente con el ejercicio mismo de la práctica.
Bueno, y básicamente eso, y también resaltar que es el trabajo de un equipo, porque no solo es que soy yo, ya decía antes, es la facultad que acompaña a que esto se pueda realizar, que es inmenso, que es costoso. También es la colaboración de quienes me rodean en el propio viaje, desde los abogados, desde Carlitos, Carmelo, Eduardo, cualquiera de los que uno va charlando, va recuperando información, va tratando de entender con claridad qué es lo que tiene que contar. Y mis compañeros y mis compañeras de la radio y de la agencia Comunica, que son quienes reciben la información, tienen que revisarla, tienen que adecuarla, tienen que subirla, tienen que publicarla, con el desafío de que además eso que se publica sea lo más atractivo posible, porque no basta solamente el texto, sino ponerle imagen, ponerle foto, tratar de ponerle otra letra, otro apartado. Eso también tiene que ver con cómo comunicar eso que uno está comunicando. Y me parece que el libro, que es un poco, ya cierro, sí. Me parece que el libro, que es lo que nos convoca, en parte, es una herramienta fundamental, necesaria, porque ayuda a la reflexión constante, a la reflexión continua respecto de lo que uno está escribiendo. Yo creo que en algún momento, si tuviese el tiempo, quiero contarles que este es el tercer cuaderno que estoy escribiendo respecto del juicio. Ya escribí 2 como este. Debiste tenerlo antes. Te hubiera ayudado. Claro, si yo el libro lo hubiese tenido antes, me hubiese ayudado claramente. Pero es como que yo puedo agarrar las notas hoy y revisarlas, compararlas con el libro y decir, acá esto tendría que haberlo puesto de otra manera, o esto lo tendría que haber pensado. Pero hoy lo hago cada tanto, porque está el desafío de bajar lo jurídico, y el libro algo dice de eso, bajar lo jurídico, no lo técnico, a lo emocional, a lo que uno puede entender y que se pueda comprender fácilmente, porque tenemos la obligación de popularizar eso que está pasando en Mar del Plata. Y lo tiene cualquier periodista cuando se encuentra ante un evento y tiene que hacer que esa información sea entendible por todos, como un docente cuando tiene que hacer entendible para sus estudiantes los contenidos. Bueno, acá es lo mismo, y me parece que el libro viene a aportar en ese sentido conceptos, ideas, tiempo, funcionamiento de la justicia, seriedad y responsabilidad a la hora de dirigirse a las personas que han sufrido el terrorismo de Estado. Creo que es una gran herramienta que nos va a servir a todos y a todas, sobre todo a quienes sigan por el camino del periodismo, que yo cerraré en algún momento con un lindo moño. Gracias. A Leandro hay que decirle que los comunicadores y periodistas somos muy generosos y que tenemos siempre las puertas abiertas para alguien de otra disciplina para permitirle incursionar en nuestros espacios. Pero bueno, Leandro habló, entre otras cuestiones, de la universidad pública, del esfuerzo. Yo les quiero contar, así como les mostré hace un rato el libro publicado por distintas universidades, les muestro estos periódicos que hicimos en la Universidad de Buenos Aires, también con el esfuerzo de la universidad, la Facultad de Ciencias Sociales. Lo que hicimos fue, los profesores de comunicación y periodismo, enviar a nuestros estudiantes a la cobertura de audiencias, que hicieran entrevistas, crónicas, notas color, recuadros, gráficos, en fin, y lo plasmaran en algo que también fue absolutamente diseñado y diagramado por los estudiantes, algo que mis estudiantes del taller de edición y gestión van a tener que hacer, pero justamente les estoy mostrando cómo otros pudieron, y que es algo que está al alcance de la mano de todo aquel que aprenda las herramientas teóricas, conceptuales y prácticas de lo que impartimos en la universidad pública. Estos son los 2 periódicos que hicimos acá, desde la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. Cubrimos el juicio de Carlos Moreno, el abogado laboralista desaparecido. El juicio se realizó en Tandil, hicimos esa cobertura y hicimos este periódico. Este es el periódico que hicimos cuando se realizó aquí en nuestro predio, la Facultad de Sociales, las audiencias. También el periódico está íntegramente hecho, diagramado,
escrito por los estudiantes en ese momento del taller de planificación y actividad periodística, hoy hubieran sido los chicos y chicas de edición y gestión de medios. Como somos comunicadores, tenemos que decir que todo lenguaje es político, ninguna palabra es ingenua. En lo que refiere a los juicios, tenemos distintas formas de abordar la definición de lo que ocurrió. Algunos dicen terrorismo de Estado, y es algo en lo que podemos coincidir todos, pero en cuanto a la definición de la condena que debe darse, algunos hablan de delitos de lesa humanidad, aquellos que ofenden a la humanidad. Y hemos avanzado con marchas y contramarchas, divergencias, en el concepto de genocidio. Guillermo, a quien yo le digo Pancho, fundamentó y avanzó de una manera muy marcada, profunda, una excelente argumentación sobre el concepto de genocidio. Entonces, más allá de lo que vos pensabas exponer, me gustaría que también, por favor, digas por qué genocidio en tu alegato. Bueno, muchas gracias. María Rosa siempre me da órdenes, así que yo hago lo que ella diga. Pero primero quiero agradecer la presencia de todos y todas, de cada uno y cada una de ustedes, pero me quiero dar un lujo personal de agradecer una presencia en especial, contándoles que yo he militado en política siempre. La primera vez que hablé en público fue hace más de 35 años en un acto callejero aquí en Olavarría, y quien me invitó y tuvo una fe absurda en que yo podía decir algo sensato fue mi querido compañero Daniel García, así que te agradezco mucho que estés acá, Daniel. Sí, tenía un susto bárbaro, me acuerdo exactamente lo que dije, era una serie de pavadas. Pero ahí bueno, empezó todo. Ahí empezó. Mirá vos. Lo segundo es un agradecimiento que lo sugirió Carmelo. Todos nosotros, todo esto lo hacemos vocacionalmente, lo hacemos profesionalmente y vocacionalmente. Cuando digo vocacionalmente digo sin ningún tipo de apoyo económico, de nada. Pero sí quiero agradecer a SUTEBA, que últimamente nos está brindando gratuitamente un hotel en Mar del Plata, lo cual nos releva de pagar hotel. Y ya entrando puntualmente en esto, y antes de meterme en genocidio, dos parrafitos que también quiero que sirvan como reconocimiento. Hace muchos años estábamos cenando con mi querida amiga María Rosa, y María Rosa, que siempre me hace las preguntas como si yo fuera abogado, me dice, qué disparate esto de los juicios, que a un testigo que fue testigo en la CONADEP, que fue testigo en los primeros juicios, que después fue testigo en los juicios por la verdad, que después fue testigo, supongamos, en ABO 1, ahora se lo vuelve a citar a ABO 2. Eso es una locura, eso no puede ser, eso revictimiza a la persona. Enojadísima estaba, ¿te acordás? Como yo me enojo. Ellos ya saben. Y yo como abogado le decía, eso está bien, María Rosa. Tiene que dar testimonio cada vez que se lo cite porque son juicios distintos. Tiene que dar testimonio porque es la única manera de garantizar lo que llamamos el debido proceso, que no es algo abstracto, que es algo muy concreto, muy necesario. Es para garantizar el derecho a defensa que tiene que tener toda persona, que tampoco es algo abstracto. Bueno, y quedamos ahí sin convencernos demasiado mutuamente, pero yo sé que como nos escuchamos, ambos quedamos convencidos de la realidad que le planteaba el otro. Pero la verdad que yo hoy valorizo aquel enojo y aquella objeción y aquel planteo que me hizo María Rosa en aquel momento, cuando vi cómo se repetían los testimonios, cómo en Monte Peloni 2 se repitieron testimonios de Monte Peloni 1 y se repitieron testimonios que se habían dado en la instrucción de la causa y algunos en la CONADEP, como el caso de Araceli Gutiérrez, que viene declarando desde esa época, declarando cosas absolutamente dolorosas. Entonces, por eso, en un parrafito de nuestro alegato, casi al comienzo, yo quise hacer un reconocimiento a las víctimas, a sus familiares,
Y sin esos testimonios, estos juicios no se hubieran hecho. Han sido muy valiosos. Y junto con los testimonios, yo quiero hacer otro agradecimiento a 3 personas que sin ese acompañamiento, yo no sé si Mariana y yo hubiéramos estado acá. Le agradezco a Eduardo Ferrante, a Carlos Henson y a Carmelo Vinci. Fueron absolutamente necesarios que ustedes estuvieran ahí. Así que el reconocimiento a los que testimoniaron y a ustedes con el alma, ¿no? Nadie sabe, pero Eduardo Ferrante es el más pesado de los 3. Yo después les voy a contar por qué. Quiero saberlo. Dicho esto, voy a lo de María Rosa entonces ahora. Estas son las pequeñas cosas que conmueven en estos relatos, ¿no? En este juicio, el Ministerio Público Fiscal, los fiscales tuvieron un rol extraordinario. Llevaron a cabo un trabajo minucioso, exhaustivo, lo cual para los que somos abogados creyentes a veces decimos, bueno, ¿qué nos queda a nosotros hacer, no? Bueno, y una de las cosas que nosotros hicimos en este juicio fue hacer un planteo que, a mi juicio, superó a lo del Ministerio Público Fiscal en concepto jurídico. Cuando digo superar, quiero decir un planteo más avanzado en cuanto a cómo calificar estos hechos. Los fiscales dijeron, acá se cometieron delitos de lesa humanidad. Son aquellos delitos que comete el Estado como parte de un ataque sistemático hacia la población civil. Son los delitos que ustedes imaginan, el homicidio, la desaparición de personas, la privación de libertad. Y está muy bien, y hoy la mayoría de los tribunales consideran que lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado fueron delitos de lesa humanidad. Nosotros hicimos otro planteo que entendemos que es superador, porque nosotros lo que dijimos es, acá se cometieron esos delitos, homicidio, privación de libertad, violaciones, torturas, pero se cometieron con el propósito de destruir, de aniquilar un grupo humano. Y eso es lo que se llama genocidio. Ese grupo humano al cual se destruyó parcialmente es un grupo que estaba compuesto por personas que provenían seguramente de distintas tradiciones políticas, pero que tenían por común denominador la oposición a un sistema económico y social que vino a implantar la dictadura. Porque la dictadura no eran un grupo de militares locos, centuriones alucinados, dice Walsh, ¿no? Sí. Que vienen a intentar disciplinar a la sociedad. No, vinieron a imponer un programa político, económico y social diferente al que estaba. Y para eso necesitaron destruir el grupo que resistía a la implementación de ese programa. Ese programa que era absolutamente disvalioso para la sociedad argentina. Y cuando vemos las estadísticas de qué es lo que pasó, efectivamente corroboramos que fue disvalioso. La desocupación en 1975 era del 3%. La desocupación en 1983 superaba el 10%. La pobreza en 1975 era del 5%. La pobreza en 1983 era del 25%. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional en 1975 era del 50%. En 1983 era del 28%. Esos son simples guarismos que nos demuestran este programa que se vino a implementar y que no se hubiera implementado si no era de la mano del genocidio, de la destrucción de un grupo humano cuyo vínculo estaba dado por la oposición a las políticas de la dictadura. Esto es lo que nosotros tratamos de plantear lo más fundadamente posible. Uno nunca se hace expectativas acerca del resultado en un juicio,
pero realmente siempre le queda a uno la ilusión de que se tome, sencillamente porque estamos convencidos de que esto efectivamente fue así. Y lo planteamos porque para nosotros no es simbólico esto. Lo planteamos porque el delito de genocidio es el delito más grave que se pueda cometer. Y a la luz de lo que uno ha escuchado en estos 2 años de audiencias, nada más grave puede cometer un ser humano que las cosas que se testimoniaron ahí y que tienen que ver no solamente ya con los delitos contra las personas, como el secuestro, como la tortura, como el homicidio, sino lo que siguió después, que es el silencio absoluto acerca de por qué, cómo, cuándo, dónde. Hoy la mayoría de los familiares, yo creo que se sentirían hasta parcialmente reparados si le dicen el cuerpo de tu hijo o de tu padre está enterrado en tal lado y lo vamos a buscar. Bueno, eso habla de que ese genocidio tiene una consecuencia en el presente. Eso habla de que hoy venimos sufriendo eso. Y así como sufrimos las consecuencias de la destrucción del grupo humano, estamos sufriendo todavía las consecuencias de ese cambio de modelo, que era un modelo estrictamente productivo y que lo pasaron a un modelo rentístico, casi basado exclusivamente en la agroexportación. Y la verdad es que más allá del esfuerzo legítimo de muchos gobiernos democráticos, yo reivindico más el que inició su mandato en el 2003, pero lo cierto es que estos guarismos de los cuales yo le hablaba que nos dejó la dictadura, este porcentaje de desocupación, este porcentaje de pobreza, el porcentaje que tiene que ver con la redistribución del ingreso entre los trabajadores, no nos hemos recuperado de eso. Todavía no nos hemos recuperado. Y esta conclusión yo quiero atarla al objeto de este libro, porque tiene que ver este libro con esto que estamos hablando. Este libro comienza diciendo que estamos viviendo un momento difícil para aquellos que militamos en derechos humanos, porque es indisimulable el negacionismo del gobierno nacional que pone en discusión el número de desaparecidos, que intenta desjerarquizar al movimiento de derechos humanos en la Argentina, que de alguna manera ralentiza estos juicios, de algo de eso hemos hablado. Eso se enmarca en una cosmovisión de este tema que tienen las actuales autoridades nacionales. Y es lo que llamamos negacionismo en términos generales. Este libro es muy importante porque si nosotros, a partir de las herramientas que nos da, a partir de la guía para todo comunicador que este libro provee, logramos demostrar que lo que existió fue un genocidio, que ese genocidio tiene sus consecuencias que hoy están presentes en la sociedad y están vivas en cada uno de nosotros. Seguramente en algunos más que en otros, porque acá en esto no todos sufrimos igual, algunos sufrieron mucho más, pero las consecuencias las estamos padeciendo todos. Yo creo que si los comunicadores con estas herramientas se hacen eco de esto que pasó y logran transmitirlo acabadamente a la mayor cantidad de gente posible, estamos enfrentando, estamos cerrándole las puertas a ese negacionismo que hoy pretende imponerse. Y sobre todo, estamos colaborando a una reconciliación. ¿Cuál es la reconciliación que a nosotros nos interesa? La reconciliación que se plantea entre el torturado y el torturador. No, por supuesto, nosotros no nos reconciliamos, pero sí hay una reconciliación que es necesaria, que es la del ciudadano y la ciudadana con el Estado. Si tenemos un Estado que juzga, si tenemos un Estado que juzga y que resuelve que lo que ocurrió fue un genocidio y que pide perdón y que repara, cosa que también hoy las políticas reparatorias están absolutamente archivadas como parte de ese negacionismo. Si tenemos un Estado que juzga, que dice que existió genocidio, que repara, ahí podemos hablar de una reconciliación entre un Estado que hace cumplir la ley
y la ciudadanía. Esa es la reconciliación posible y creo que eso es lo que nosotros tenemos que mirar, entre otras cosas, para que sepamos qué es lo que pasó, para que se llame a las cosas por su nombre y para que toda la sociedad tenga, por fin, una comprensión acabada de lo que nos sucedió. Muchas gracias. Algo que hay que decir es que el concepto de genocidio es un concepto muy polémico, pero en el tema de los derechos humanos se ha ido ampliando la frontera de aquello que se aplicaba en los juicios comunes y que ante la particularidad de estos juicios ha tenido que ir adaptándose. Entonces lo que decía Pancho respecto de que el testigo tenía que ir una y otra vez, bueno, ahora se han aceptado incorporación por lectura, incorporación por el registro fílmico, como el que han hecho nuestros estudiantes y que se han incorporado en las audiencias. Y respecto del concepto de genocidio, el Ministerio Público Fiscal no siempre puede ser el abanderado en reclamar el concepto de genocidio, pero sí pueden las querellas ser aquellas que amplían la frontera y piden la condena por genocidio. De todas formas no corrijo, pero agrego. Ahí vamos a vos. De los jueces. Ahí vamos a vos. Porque eso no voy a hablar, no sé. Entonces, digo, una cosa más que quiero articularla con lo de Leandro. Él es antropólogo y está haciendo crónicas periodísticas. Yo soy periodista, cubro los juicios como investigadora. Es decir, voy día a día a determinados juicios y tomo nota y tengo pilas de cuadernos, porque a mí lo que me sirve cada testimonio es para cruzarlo con la base de datos que está en manos del Estado, una gran base de datos maravillosa, que me permite a mí, a través de esos indicios, identificar a tal compañero que hasta ahora no sabíamos en dónde había estado secuestrado, o a tal genocida, o un nuevo campo de concentración que no teníamos registrado. Entonces, digo, yo lo hago como periodista, Leandro lo hace como antropólogo. Esto es una sociedad interactuando en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Respecto al libro que hoy presenta la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, estoy convencida de que sí, de que a Leandro le hubiera venido muy bien, de que a muchos de nosotros nos hubieran venido muy bien, y creo que es un aporte estupendo, del cual quiero que Norma, que es copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, nos hable, nos cuente, y también nos cuente, porque ella lo ha visto en funcionamiento, cómo arranca la idea del libro, quiénes trabajaron y de qué forma. Bueno, yo probablemente hablé muy poco de eso porque total ya está escrito. Buenas noches a todos y a todas. Lo primero que quiero pedir es disculpas, llegué tarde, no era mi voluntad. También, de alguna manera, pensaba, cuando demoraba en el lugar más rico del mundo, hay un solo colectivo carísimo y que se da el lujo de llegar 1 o 2 horas tarde y que evidentemente no se puede hacer nada. Digo, esta es parte de lo que decía él. El golpe se dio para cambiar un proyecto económico que era para mucha más gente de la que ahora. Y volvimos, ¿no? Hicimos un retroceso en el tiempo. La primera cuestión que quiero agradecer es a la universidad. Y agradecer a la universidad no es casual, porque que estemos hablando de derechos humanos en una universidad también es una muestra de los tiempos, es una muestra de la pelea que vinimos haciendo, porque nadie de los que tiene mi edad o un poco menos me va a desmentir, hace 10 años atrás, 15 años atrás, era impensable que un chico se parara de 9, 10 años y dijera mi abuelo o mi bisabuelo es un desaparecido, y en los años 90, 95, 98, 94, cuando empezamos a soñar a través de los juicios por la verdad, en los juicios que soñábamos, porque estaban las leyes de obediencia debida, punto final,
y el indulto, nunca hay que olvidarse de eso. Entonces estábamos trabajando con ganas, pero no teníamos ni siquiera el sueño de que hubiera juicio. En ese momento era muy difícil, qué memoria, qué verdad, qué justicia. Éramos unos zurdos rayados que mirá qué veníamos a traerle a la gente, si seguramente por algo habrá sido, y además estaban todos en Europa o en el Caribe. Digo, este es el contexto y estamos hablando de al final de los años 90. Por supuesto, había habido, no me olvido, un juicio a la Junta, había habido una CONADEP y había habido una resistencia que no paró nunca. Uno de los puntos que tengo para charlar, de lo que poco se habla. Pero, como tal cual contaban acá, a mí venían a verme de España como presidenta, yo soy de Rosario, era miembro de Rosario, y me habían conocido a través de un escrache famoso, que es otra historia, y venían a verme desde España a decirme que se estaba jugando al famoso Silingo por lesa humanidad, y que no hablemos de genocidio porque entonces no iban a jugar a Silingo. Bien con los españoles, pero lo sacamos un poco vendiendo almanaque, explicándole que esto era político en ese momento, no estamos hablando del año 98-99, y que íbamos a seguir hablando de genocidio porque eso era lo que había pasado. Entre ese 99 y el 2014, creo que fue, cuando primero fue la sentencia de, ayúdame, con Bernich, de Rosansky, y después fue la sentencia en Rosario de Guerrieri II. Cuando entre esa discusión con los españoles y la jueza que dice en el marco del segundo, ya no de un genocidio, del segundo genocidio, es muy difícil, no hay espacio que abarque las discusiones, los llantos, las alegrías, las puteadas, las broncas y todo lo que pasó en el medio. Por eso ustedes nunca tienen que perderse ningún panel, porque todos tenemos un pedacito de la historia, un pedacito del estudio, un pedacito del trabajo. Mi segundo agradecimiento, y así voy mezclando, y no de casualidad, es con los abogados, en este caso de Monteperoni 2, y con todos los abogados de la PDH que milagrosamente, aunque a ustedes les parezca mentira, trabajan absolutamente gratis. No fueron ni en los mejores tiempos de nuestra Argentina reciente funcionarios ni nada por el estilo. Trabajan gratis. Su militancia es llevar adelante los juicios. Abogados, periodistas, tenemos hace poco una compañera que es un sol y que ayuda muchísimo. El libro, que es lo que me pide la compañera y que, como dicen que se enoja, ya voy tomando nota, yo que siempre digo que soy negra pero no mansa. Yo soy negra. Soy negra pero no mansa, entonces no. El libro Memoria, Verdad y Justicia es a un convenio que gracias a la UAC, que creo que yo, como no manejo mucho el idioma de los yanquis, creo que es algo así como una comunicación mundial de la comunidad cristiana, ¿no? La traducción. Me costó sacarla de eso, 4 palabras. Son herramientas para comunicar desde los derechos humanos porque realmente es algo que si lo hubiesen tenido los periodistas, porque ahora hay mucha información que es distinto a la comunicación, distinto a la propaganda. Entonces tenés un medio, ¿los caminos cuáles son? Un gran medio, olvídate, negacionismo total, como dijo el compañero, nada. Tenés un medio alternativo, pobres compañeros van con 0 pesos, que no tienen ni siquiera acceso a comprar un libro de algún escritor de derechos humanos, de un investigador famoso y demás, porque cuesta 1000 pesos, ¿o no? Si no lo compró alguna universidad, una biblioteca o algo, no llegan. Entonces los compañeros se ven en condiciones de decir, ¿a dónde voy a buscar material para saber el juicio? ¿Quiénes son los que se juzgan? ¿Quiénes son los jueces? Los jueces que hacen lo imposible por joderles la vida, desde la foto hasta que no entras con celular, tienen que entrar todavía con un lápiz y un papel. Las organizaciones que hacemos lo posible por ayudar, pero que no hay mucho para hacer, por eso yo insistía en el capricho de los jueces
ellos se manejan por acordadas que después acomodan a gusto y disgusto. Los juicios, nadie sale de una sola audiencia de juicio como entró. Son una historia cotidiana imposible de describir. Nosotros estuvimos, yo soy rosarina, creo que ya lo dije, estuvimos un año, y lo insisto porque tenemos causas de los grandes lugares de trabajo obrero como Villa Constitución. Tenemos la causa de los trabajadores de Villa Constitución y la tenemos porque vinieron ellos a pedirnos, porque somos garantía, como a través de los compañeros pasa acá, de que tenemos que recibir toda la ayuda, pero somos garantía, al no cobrar los abogados, de que será ese, será otro, pero la garantía es la PDH que no va a abandonar ningún juicio, que también pasa. Entonces, este libro dijimos, bueno, puede ser una ayuda, es gratis, como todo lo que hacemos, es gratis, está en internet, ahí no sé, debe tener el sitio por ahí. Bien. Es gratis, se puede descargar, se puede imprimir si les gusta el papel, y si no, los chicos manejan muchísimo las redes y el teléfono, y esto ya... Con un código QR lo ahí está. Para darle pausa. Es para, después le van a regalar, y si no, creo que también hay un link. Digo, esto, porque la primera cuestión, yo de pronto estoy hablando de un libro que sale una fortuna y otra vez estamos en la misma. Es absolutamente gratis y tiene una instalación en tiempo y espacio, hablando de esto que les hablo, a nuevas generaciones de periodistas, porque ya la gente de mi edad no va a cubrir el juicio como periodista, obviamente, de las condiciones de los diarios, que te dicen tenés que hacer cuánto, una columna de 10 por, qué sé yo, 5, una columnita así, y ahí tenés que decir que declararon 4 horas, 10 testigos o 5, y que de esas 5 a lo mejor 9 fueron ya hechas, como dicen los compañeros, porque hay gente que ha declarado hasta 9 veces, pero vino una que te dice, yo hace 43 años que estoy preparando este testimonio. Vos ahí, viste, te acomodás, te despertás, porque son horas y horas de que estás ahí duro, y empezás a escuchar. Y empezás a escuchar los horrores inimaginables. Tal cual dicen los compañeros, es inimaginable contar lo que nosotros pasamos, porque nadie puede pensar qué es lo que no conoce, lo que nunca va a conocer, ni siquiera lo que puede imaginar, no hay nivel ni para la imaginación. Porque miren, yo hace 20 y pico de años, porque los juicios empezaron hace 10 en Rosario, pero yo hace más de 22 que acompaño en ese proceso de instrucción, que acá también explica el libro, cuáles son los procesos de un juicio, donde también yo como el compañero aprendimos todo, no sabíamos ni siquiera qué era instrucción, qué era cautelar, qué era un TOF. La primera vez que me dieron una carta y me pusieron TOF, entré a preguntar desesperada, porque me dicen, si no la firmás no entra. ¿Y a dónde la mando? ¿Qué es el TOF? ¿Viste vos cuando...? Esta cosa que aprendimos a los porrazos, pero hace ya 20 y pico de años estábamos abrazando, por ejemplo, a la gente que salía de testimoniar. La gente que el famoso aguante rosarino, que es histórico y que hay en muchos lugares, es el abrazo para el compañero y el aplauso al que sale de testimoniar. Esas personas que testimoniaron solas en el juicio de la Junta, que vos ves la foto, están los jueces, militares, y ellos. Es decir, esto hace que cada vez más también la juventud se vaya incorporando. Yo digo, cuando se cumplieron los 10 años y empezaron los homenajes, porque yo no sé por qué los homenajes en vez de hacerlo cada mes, todos los días, tenemos que esperar 10 años y ya algunos llegan y otros no llegan a los 10 años. Entonces decíamos algo que no nos dimos cuenta hasta ese momento. Fuimos haciendo historia, todos nosotros estamos haciendo historia, y estamos haciendo una historia que les sirva precisamente a ustedes, que les sirva a los jóvenes, porque en definitiva, ¿a vos qué te puede ayudar? Que vas a estar un poco contento, que vas a estar feliz porque metiste un genocida en cana, pero digo, no te quita como los asesinados, ni como los asesinatos posteriores. Voy a respirar fuerte. Yo perdí a un familiar en un caso de gatillo fácil, donde un policía le roba a él, 20 años después, por ese ingreso a la organización, del inicio del golpe, con los mismos métodos.
golpe, tortura, balazo en la nuca y tirar al río para desaparecerlo. ¿Por qué? Porque podían. Porque cuando no hubo juicio y el sentido de la impunidad, que está tan arraigado en el otro aspecto, en lo que son las muertes cotidianas por lo que se llama violencia institucional y para mí muchas veces más bien represión estatal, pero que incluye tantas otras cosas como violencia en todos los géneros, porque cuando hablamos de represores y genocidas y sus cómplices, hablamos de los empresarios fundamentalmente, hablamos de los ejecutores, pero están los empresarios, está la iglesia, está un sector de los medios de prensa, hay un sector de la sociedad civil muy pero muy importante. Nadie puede pensar que en un país como este, con 30 y pico de millones de habitantes como teníamos en esa época, desaparece, ¿cuánto por ciento es? 30.000. Y nada, y tuvimos que esperar pacientemente 30 años para hablar de los juicios hacia el común de la gente, hacia los 70.000 tipos que fueron parte de la represión, porque son todo. Ahora, yo no me estoy quejando. Haberme dado el lujo de meter en cana en la zona nuestra, la zona 2, era 6 provincias, a Díaz Besones, o de haber visto a Videla morir preso en una cárcel común, sentado, con diarrea, yo a veces digo una palabra más grosera, pasamos en una universidad. Eso, el día que tomemos conciencia de lo que eso significó a través de un juicio, con tribunales comunes, con los tribunales de la burguesía, con los tribunales los mismos, la misma justicia que se cayó antes y que se calla ahora tantos crímenes y tantas cosas. Pelearle a eso, por eso una de las cosas que yo digo es que realmente los juicios de lesa humanidad son la pelea más fenomenal, inclaudicable e imposible de vencer hasta ahora. Piensen cuántas luchas se cayeron en estos años. ¿Cuántas? Los juicios de lesa humanidad, pese al negacionismo, ganamos el intento del 2x1, salimos a la calle por Santiago, un desaparecido que fue algo totalmente especial, porque desaparecen chicas y chicos y hay gente también desde hace mucho tiempo que están por fuera de lo que es un preso político, un desaparecido político y la connotación que esto tiene. Pero ahí estamos yendo cada día a los juicios, logrando justicia, y los juicios son políticos y creo que esto ayuda a que un periodista comprenda mejor las cosas para transmitir eso, que los juicios son altamente políticos. Si nos hubiésemos quedado con estos abogados que amamos y adoramos porque pobres los volvemos locos y son los que ponen la cara y los que miran al genocida a 2 metros y le dicen que quieren que se vaya a la cárcel de por vida, pero si no hubiéramos estado en las salas, si no hubiéramos estado afuera, si no hubiéramos estado por miles, con todas las banderas de todos los colores, de todas las organizaciones, si no estarían los sindicatos, las organizaciones sociales, todo aquel que tenga en claro que el genocidio no fue solamente sobre un grupo, sobre ellos lo ejecutaron, pero el genocidio persiste en la Argentina a través de multitud de males. Porque si nosotros sacamos la cuenta de la gente que muere envenenada, al menos en mi zona por glifosato, de los niños que se murieron por razones perfectamente evitables, producto de las políticas constitucionales de algunos gobiernos posteriores al golpe. Porque el golpe, y acá alguien lo dijo claramente, también se ejecutó en un grupo nacional específico. La gente que usaba la política como elemento de cambio para un mundo mejor, ¿y qué pensaba? O sea, trabajadores, fundamentalmente, que movían grandes masas obreras, y el pensamiento crítico, que hoy cuando nos preguntamos tantas veces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué podemos convivir con genocidas que mataron, que torturaron, que robaron, mataron mujeres para robar chicos, que hicieron cosas mucho más horrendas que ni quiero mencionar? Vivimos tranquilamente y bueno, viste, le dan la libertad, qué sé yo, no va nadie con un palo a pegárselo en la cabeza. Pero ese palo se lo podemos pegar a un chiquito
que está ahí y que alguien grita, mirá, me robó el celular, y nunca sabemos y nunca se sabe porque no hay juez que lo haya probado y condenado. Sí es cierto que lo robó o no lo robó, pero podemos levantar la mano para matarlo. De hecho, ha ocurrido y ocurre bastante seguido para mi gusto. Eso produce un genocidio impune. Eso produce que la historia durante mucho tiempo pudieron contarla a través del dinero los que ganaron, en definitiva. Porque, claro, ustedes me van a decir, pero estás obviando a las madres, a los desaparecidos. Sí, nosotros estamos. Pero cada vez que una madre logra salir o verla 10 minutos en la televisión, vemos 23 horas y 50 minutos de toda esa basura, que yo digo cada vez menos, pero toda esa basura que nos ingresa en forma casi subliminal en la cabeza, porque cuántas veces ustedes están haciendo otra cosa y ven. Y que hoy se permite todavía que gente como la Carrió pueda abrir la boca en la televisión o en un medio público, te da la pauta de hasta qué punto está degradado el sistema de comunicación y de información en la Argentina. Sigo con mis papeles, creo que no pasé el saludo. Estoy hablando de lo que dice el libro. De todas formas. Te va quedando poco tiempo. Bien. Yo decía las cosas importantes, ¿no? La resistencia a la dictadura. Cuando ustedes les digan, no se podía hacer nada por el terror, mentira. Ese fue un discurso inventado inmediatamente posterior. Fueron dos caminos. Los shows del horror y el no se podía hacer nada. Claro que se podía. Las madres son un ejemplo de que se podía. Rodolfo Wall es un ejemplo de que se podía. Los miles de compañeros que fueron a parar a la cárcel por resistir. Claro que se podía resistir. Pero nosotros hoy decimos, como me dijo un resistente como el compañero acá, y tantos unos que me han nombrado por allí, no haramos el mar. Cuando todavía, a pesar de 5 o 6 personas que hablamos, tenemos un montón de jóvenes escuchándonos y todavía no están bostezando, voy a tratar de que no bostecen, no haramos el mar. Creo que el trabajo de resistencia del campo popular en la Argentina ha sido fenomenal. Con nuestros más, con nuestros menos, a veces nos preocupamos, pero creo que después de lo de Santiago entendí que las discusiones político-partidarias muchas veces nos ponen de cabeza, pero hay cosas mucho más profundas que hemos podido dejarle a la sociedad, a los jóvenes, que las discusiones políticas, que además no son como nosotros, los setentistas somos duros, que blanco, que negro. La juventud tiene otro criterio, se pueden correr de lugar un poco, pueden ser de muchos colores, son jóvenes. Tenemos que aprenderlo y corrernos antes de que nos empujen fundamentalmente. No voy a hablar más, les voy a decir una cosa. Nuestra consigna, no me pude poner la remera porque llegué tarde, dice, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, y eso es una condición indispensable para ser parte de esta organización. Gracias. Respondí a esto, ustedes me pregunten lo que quieran porque es lo menos que podía hacer. Les voy a contar que el libro trae una cronología de hechos sobresalientes de derechos humanos, un glosario de términos jurídicos para que se puedan entender los juicios y también una orientación respecto a las distintas etapas de un juicio. Además propone bibliografía y además hace una breve reseña de cada organismo de derechos humanos. Entonces, es un aporte fundamental. Abro la posibilidad de preguntas a la mesa, quien guste. Yo quería abonar a lo que hablaba la compañera recién, porque hablabas de la juventud actual. A mí me tocó ser joven en el momento de la resistencia, como mi novio era detenido, y realmente esto, como decir, la resistencia
nuestro refugio eran los organismos de derechos humanos. Íbamos a Capital, llegábamos y corríamos, tomábamos el subte que nos dejara más rápido y nos íbamos a las oficinas de la PDH, de la Liga, de familiares, bueno, había mucho, del MED, porque buscábamos, ahí nos sentíamos como contenido. Y la resistencia se vivía, las madres de los detenidos desaparecidos y las compañeras, que éramos muy jóvenes. Y resistíamos, y en Buenos Aires, ahí estando cerca de los organismos, era como que el miedo se iba un poquito. Se retiraba un poquito y tenías un poco más de coraje para meter la carta en el buzón, que fuera a parar a Suiza, o qué sé yo dónde. Había buzones en aquella época, no estaba el entonces es difícil contar ese mundo, ¿eh? Es muy difícil. Yo suelo empezar así, yo les voy a contar un mundo que no existe más. Entonces una se agachaba, que el zapato, qué sé yo, la otra, y mientras tanto la otra metía las cartas en el buzón. Y estaban las hermanas de Carmelo, bueno, éramos el grupo de Carmen, me tocó. Pero los organismos en realidad eran los que se estaban formando. Sí. Eso lo quería aportar, como que sí, la juventud de hoy, por suerte no le toca esa parte tan cruda, le toca otra que es durísima, la que ya era más cruda, era como más sangrante, ¿no? Nada más, se veía, veíamos los cercanos. Sí. Pero es cierto lo que decís. Todos sabían, el silencio es otra cosa, otra discusión. Todos sabían, el silencio es otra discusión. Sí. Nosotros vemos cuando hablamos de los juicios de la gente, vamos a hacer una reconstrucción a un barrio y es increíble. Te sale un señor muy viejito, barrio, y tiene un paquete de cigarrillos, un pañuelo y una tarjetita de colectivo, una cosa de la época, algún papelito, algo, y dice, al chico lo mataron acá, fulano, mengano, que si eran dos, así, no sé los nombres, dice, porque ahora por ahí los ven las fotos, dice, eran así, altos, qué sé yo, venían en un auto así, y esto se le cayó del bolsillo cuando lo llevaban, lo guardó 40 años. 40 años. O, por ejemplo, qué sé yo, los casos de que vos le decís, pero ¿por qué no dijiste nada? Una vez una sobreviviente que habló de una detenida también desaparecida, que pudimos hacer el juicio y condenarla y demás, y me dice, porque nadie me lo preguntó. Claro, ¿quién le iba a preguntar? Es decir, nosotros qué sabemos, si habíamos salido, estaban todos desparramados. Acá, ya que vos mencionás la juventud y los organismos, la PDH, en la época que yo estudiaba, hace muchísimos años, porque soy geronte, en la universidad todavía estaba la dictadura, pero empezábamos a ir a las primeras marchas, o por los presos políticos, o las primeras marchas con las madres, pero antes de encontrarnos y salir, hacíamos un listado de todos los que estábamos participando, poníamos nuestro número de teléfono y lo dejábamos a resguardo en la PDH. Y además quedaba algún compañero o compañera con ese listado, y cuando terminaba la marcha teníamos que llamar para decir ya estamos todos, o todavía no llegó fulanita. Si no llegaba fulanita, llamábamos a la PDH o a la Liga, y eso también era nuestra realidad. ¿Alguna pregunta a los compañeros, compañeras? Sí. Yo tengo una pregunta para Carmelo. Bien. Por ahí lo he escuchado en varias notas que ha dicho que él no tiene ningún enemigo, siendo que por ahí ese tiempo que estuvo en el centro clandestino deben haber sido los peores días de su vida, ¿no? ¿Por qué crees eso, Carmelo? En realidad no tengo personas enemigas. Mi enemigo fue en aquella época el Estado. Porque, a ver, en el Monte Peloni nosotros estábamos encapuchados, no veíamos, y a nosotros nos había secuestrado el Estado. El enemigo, el que nos torturaba era el Estado, no era en principio, digamos, porque no sabíamos, tal persona. De todas maneras, me parece que a lo largo del tiempo hemos aprendido que hay una sola manera de revertir la historia, que es la de hacer justicia, y que por eso hemos seguido ese camino. Y que nuestro rol, de alguna manera, cuando digo nuestro rol, digo el rol de los que fuimos
presos políticos, los que tenemos que explicar por qué estamos vivos, esos, nuestro rol es justamente el de trabajar en los juicios para poder visibilizar que con nosotros hubo compañeros que dijeron que se habían resistido, por ejemplo, en la detención y los mataron y habían estado con nosotros, o hubo compañeros que hoy permanecen desaparecidos, que estuvieron con nosotros en ese lugar. Digamos, sigo sosteniendo que no tengo enemigo, que mi enemigo fue el Estado y que por eso creo que el Estado es el que tiene que revertir esa situación. Y que por suerte se comenzó una decisión política y a partir del 2003 empezó a revertir esa situación, que todavía no ha terminado y que tiene sus vaivenes. Es decir, que el propio Estado debe hacer la justicia. El propio Estado, claro, es el que tiene que revertir esa situación, hacer la justicia que no fue capaz de, no, mejor dicho, que actuó absolutamente en contra durante la dictadura, ¿no? Nosotros cuando hablamos de los jóvenes no hablamos por una cuestión de populismo, para quedar bien, porque en general ahora son jóvenes en las universidades. A mí el populismo no me disgusta. No, el populismo malentendido para los chicos, para decir, hoy mira, hablo de los chicos para que te aplaudan. No, el tema de hablar de los jóvenes fundamentalmente, viste que en Pablo Díaz, bueno, sobreviviente de la noche de los lápices, él decía que, bueno, cada joven reaccionaba en su tiempo a lo que pasa, a los sucesos de su tiempo. Nadie puede pretender que hoy los jóvenes hagan lo que se hizo en los 70 ni en los 80 ni en los... Entonces nuestra gran preocupación, y en eso nos ocupamos también mucho, es de que estos conceptos de memoria, verdad y justicia, tal cual lo entendemos desde las organizaciones que buscan justicia sobre el genocidio reciente, es decir, no sean indiferentes. No sean indiferentes, porque que es casi peor que la ignorancia, porque ser ignorante, bueno, mucha gente no tiene el acceso, lo tiene en la sangre, en la clase no se adquiere, la clase está ahí, lo sentís. Nosotros a veces le decimos a la gente, no pretendemos que seas un gran político, pero pretendemos que reacciones si te está muriendo un hijo de hambre o de frío o de que sea, por lo menos preocupate por saber por qué te pasa. Porque es muy complejo todo, pero hay cosas que son muy simples de decir, no te preocupa esto, no te molesta esto. Rosario es una ciudad de 1 millón y poco más de habitantes, yo no tengo idea de Olavarría, la vi muy pujante y muy hermosa. Allá, bueno, son 4 ciudades, obviamente, la rica, la menos rica y la miserable. Tenemos 450.000 personas o más, a lo mejor, viviendo en villas miserias, bajo la línea de pobreza. ¿Yo les estoy hablando de política partidaria? No. Yo les estoy hablando de la Constitución Argentina. Yo estoy hablando de la Constitución Argentina. ¿Viste cuando decimos la Constitución y los pactos internacionales? No. Los pactos internacionales han sido reconocidos y avalados. Estoy hablando solo, lisa y llanamente de la Constitución Argentina. Estoy hablando del 14, 14 bis, 18 y 36. Con esto tenemos la revolución en la Argentina, compañeros y compañeras. Digo, acá no hay nada que venga de la luna, es la militancia que tenemos que empezar a entender para saber qué podemos pedir, qué podemos exigir y qué es lo que no tiene nadie derecho a venir a decirnos, no, porque vos estás haciendo esto, porque cuando alguna vez acusaron gente injustamente, terminó desaparecido. Y lo hicieron los sindicatos, las patronales, en las universidades, hay en todos lados, compañeros y compañeras. Nosotros cuando hablamos de la gente que salió, de los sobrevivientes, yo hay algo que repito mucho, que ustedes a veces, muchos de ustedes, muchos, no todos, tal vez ni todas, pero estuvieron mucho tiempo tratando de olvidar, porque había que sobrevivir de alguna manera. Y entonces venimos nosotros, después de 20, 25, 30, y le decimos, acordate, Carmelo, ¿te acordás dónde estuviste? ¿Y vos te acordás? Pero vos, y viste, y le metés la mano en el estómago, así le revolvés las tripas. Y es espantoso, pero después
cuando yo era una de las personas, cuando podés declarar, cuando yo era una de las personas que no tenía confianza en la institucionalización. Yo recién empezaba en la PDH. Y venía de otros rumbos, del sindicalismo y demás, yo le decía, el juicio, ¿vos creés que con eso vamos a conseguir justicia, pero a la familia, qué le va a hacer? Y poco a poco me fui dando cuenta, no me llevó mucho porque hubiera sido terrible, de que la institucionalización es encontrar un juez del mismo sistema que de alguna manera, es decir, no son jueces revolucionarios, no cambiamos el sistema, nada, que esos mismos jueces tengan que reconocernos. Para la gente fue realmente sanador, para mucha gente fue sanador. Me está escuchando este tipo que decía que yo no tenía razón y está juzgando y está sancionando una sentencia en consecuencia. Fue absolutamente sanador. Bueno, uno aprende todos los días en esto, nunca lo habíamos hecho, ¿no? Nunca lo habíamos hecho. Bueno, vamos a ir cerrando. Creo que tuvimos un panel de lujo, todos compañeros y compañeras absolutamente comprometidos con la memoria, con la verdad y la justicia, y que haya sido en nuestra Facultad de Ciencias Sociales donde nos queda el recuerdo y el orgullo de lo que fue la cobertura del Monte Peloni 1, y ver a todos nuestros estudiantes, ver vecinos de la ciudad, ver familiares, ver militantes, no deja de ser una caricia para el alma. Así que bueno, creo que ha sido muy, muy importante. Rosa, si me permitís, sí, por supuesto. Más que nada, bueno, yo justo me tuve que retirar cuando lo leo, pero agradecer a Agencia y a Radio, la verdad que la han militado con esto, y me tocó en esta oportunidad con Monte Peloni 2, a Andrea en su momento le tocó con Monte Peloni 1, que fue la secretaria en su momento. La verdad que un orgullo porque se pusieron toda la cobertura al hombro, y yo desde la gestión poco pude hacer más que tratar de aguantar, resistir todo esto, y la verdad que la cobertura ha sido genial, con todo el apoyo de Leandro desde el piso del piso de la radio, desde Agencia, ahora que está a cargo de Rocío, en su momento con Francisco, también digamos los redactores que también de alguna manera colaboraron en el inicio. La verdad que yo creo que también lo que seguramente se dijo, pero ahora lo que nos queda el desafío es ver si por lo menos podemos hacer la lectura en este mismo espacio y darle no un cierre, sino un inicio, y seguir reforzando el compromiso, sobre todo para los estudiantes, el compromiso que tenemos como universidad y como facultad, de seguir militando estos derechos humanos. Me parece que eso, y agradecerle a este panel, a Carmelo, que siempre estamos en todo momento en contacto para todas las actividades que de alguna manera organizamos en conjunto. María Rosa, desde la cátedra también. La verdad que muchas gracias por venir y por estar acá y seguir contribuyendo de alguna manera a garantizar esta reflexión y este momento, estos espacios que son sumamente necesarios, y que es responsabilidad de la Facultad de la Universidad llevarlos adelante. Nos merecemos todas, todes un gran aplauso. Ejercicios de